escuchar. Pero ¿por qué esperar algo fuerte para querer escuchar la voz de Dios? Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque sabemos que tú eres el más importante, Padre, porque sabemos que tú eres el centro aquí de la atención, Señor. Te pido que seas tú poniendo las palabras, Señor, en mi boca, Padre, porque nadie más que tú eres testigo, Señor, de lo que has hecho con mi vida, Padre. Ayúdame, Señor, a hablar con verdad, a hablar con claridad, Señor, pero a hablar con prudencia también, Padre. Te doy gracias, Señor, porque sé que así como lo hiciste conmigo, así lo vas a hacer con personas detrás de esa pantalla. Así vas a levantar a aquellas personas, Señor, que piensan que ya no hay solución, que creen que ya todo se acabó. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que el día de hoy se llega y se cumple una palabra. Hoy es el tiempo del cumplimiento. Hoy es el tiempo de la palabra que tanto has esperado. Hoy es el tiempo de aquella palabra que tal vez por muchos tiempos has recibido, pero como estamos en ignorancia, estamos en nuestro mundo, ni cuenta nos hemos dado de que Dios. Hola, bienvenido a tu canal Fe en Cristo. Te invito a que si te has suscrito al canal, que te suscribas, active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna palabra poderosa que trae el Señor para cada una de nuestras vidas. El que ha hablado en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. En el nombre de Jesús. Y aquí, hermanos, empieza la historia de mi vida. Como todos, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, dice la palabra. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Todos tienen su tiempo. Y hoy llegó el tiempo en que yo tenga que dar mi testimonio. Llegó el tiempo en el que tú tengas que escuchar lo que Dios hizo con mi vida. Porque muchas veces tenemos temor. Muchas veces el enemigo habla a nuestra mente, habla a nuestra vida y nos paraliza. Y ciertamente, ahorita en la alabanza, clarito escuchaba, tenemos que soltar el temor. Si realmente estamos con Cristo, ¿por qué tememos? No tenemos por qué temer, hermanos. No tenemos. Yo, hermanos, vengo de una familia donde yo soy el único hombre, único hijo hombre, el cual a la edad de 14 años me tuve que venir de mi pueblo. Porque nosotros, la verdad, nunca nos faltó que comer, pero sí carecíamos de muchas cosas. Cosas que deseábamos, cosas que mirábamos en otros. ¿Por qué ellos y yo no? A la edad de 14 años yo me vengo a la ciudad con la única mentalidad de trabajar y progresar, salir adelante. Pero ¿qué pasa, hermano? Te vienes a la ciudad. Pero cuando tú te vienes, tú traes una mentalidad de un niño en ese momento. Pero ¿qué pasa? Cuando tú llegas a la ciudad, empiezas a madurar. Empiezas a madurar a fuerzas. A fuerzas. Yo llegué a la ciudad siendo un paquetero en un súper. Siendo un paquetero. Pero si en el pueblo yo miraba que había gente que traía una bicicleta y yo no la podía tener, acá miraba que ya muchachos de mi edad tenían un carro. Y ahí es donde se empieza a meter el enemigo. Ahí es donde el enemigo se empieza a meter. Empiezas a conocer amistades, empiezas a conocer personas y te dicen, tú también lo puedes tener. Tú también puedes tener esto. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Nadie te dice que lo vas a recibir solamente con seguir trabajando ahí donde estás. No. Ahí llega y empieza a atacar la mente el enemigo de un niño. La raíz de todos los males, amor, es el amor al dinero, hermanos. Y no es malo tener dinero. Lo malo es no saber qué hacer cuando tienes el dinero. Ciertamente empiezo a trabajar y empiezo a trabajar y llega la propuesta del enemigo. Llega un hombre y me dice,
Recuerdo bien, en una taquería yo estaba sentado. Cuando llegue me dice: oyes, yo te doy trabajo. Y en ese trabajo rapidito vas a tener todo lo que tú quieras. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿A quién no nos gusta el dinero? Y aún más sin conocer de Cristo. ¿A quién no nos gusta el dinero? Oiga, pero ¿qué tengo que hacer? Mira, tú trabajando conmigo, tú puedes construir una casa rapidito y puedes levantarlo. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Tú solamente te vas a encargar de que a la gente no le falte comida, de que a la gente no le falten aguas. No, oiga, yo no nací para eso. Aquí es donde se mete el enemigo a atacarme, por medio del narcotráfico. ¿Y qué pasa? Ciertamente, sí, comidas y aguas, comidas y aguas. Pero una vez estando adentro, nadie te dice que las cosas van a cambiar. Y ya no solamente eran comidas, sino solamente eran aguas. Empecé a ver la maldad, empecé a ver cómo gente sufría. Jamás se me olvidó, porque ya unos añitos después yo miraba gente sufrir. Yo miraba cómo lastimaban mujeres, cómo lastimaban niños, y aún cómo fue lastimado un señor. ¿Y qué pasa? Hermanos, yo nunca fui malo. Nunca fui malo. Solamente era una persona deseando tener algo más. Deseando tener algo más. ¿Y qué pasa? Hoy en la actualidad, muchos muchachos y muchos niños están pasando por la misma situación. El enemigo los está engañando, que vas a tener tu camioneta, que vas a tener tu dinero, que vas a tener lo que tú quieras. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque no hay alguien que vayamos y le digamos. Y esto hoy es para la iglesia, hermanos. Y para ti que estás detrás de esta transmisión, que tal vez no conoces de Cristo, hoy me tocó venir a soltarte una palabra y decirte que aquel día yo no lo escuché, que aquel día tal vez no hubo quien me dijera que existía Cristo, tal vez no hubo quien me dijera que me esforzara, que porque Dios iba a ser el que me lo iba a dar todo. No, pero hoy vengo a decirte que tengas mucho cuidado con lo que el mundo te está ofreciendo. ¿Qué te está ofreciendo el mundo? ¿Qué te está ofreciendo allá afuera el enemigo? Al Dios que yo le sirvo, Él te ofrece vida eterna, te ofrece amor. No sé por qué muchas veces pensamos que los hijos de Dios somos pobres, que los hijos de Dios no tenemos nada. No, Dios nos lo da todo. Ciertamente pasan unos años y yo me retiro de esos negocios. Apenas yo era un mandaderito y yo me retiro y digo: no, esto no es para mí. Esto no es para mí, esto no es vida. Esto no es lo que a mí me dijeron. A mí me dijeron que solamente un mandadito, agua, comida y no pasaba nada. Pero a mí nunca me hablaron de gente armada. Jamás me hablaron de que iba a tener una camioneta para llevarle comida a la gente. Porque yo inmediatamente pensé: bueno, una camioneta para mí, dinero para mí. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que muchas veces no ponemos atención bien a las cosas. Discernimiento es muy importante. Pero cuando uno está en el mundo, no conocemos, no sabemos. En ese tiempo, hermanos, yo me retiro de todo eso y yo me vengo otra vez a trabajar bien. Pero ¿qué pasa? Después de 3 años, yo me acostaba a dormir y yo miraba a esa mujer sufriendo, y yo miraba a ese niño sufriendo, y yo miraba a ese hombre sufriendo. Aún ahí yo no conocía de Dios y quería cerrar mis ojos y miraba a ese hombre y miraba a esa mujer y miraba a ese niño y no lo entendía. Y volví a cerrar los ojos y ese hombre, esa mujer y ese niño, psicólogos, doctores, y nadie me podía ayudar. Nadie me podía ayudar. Necesitamos, me decían, bien me acuerdo, necesitamos que me digas qué es lo que te pasa.
Y luego el enemigo traía cosas a mi cabeza. Y yo decía, no, lo que pasa es que yo siento que alguna mujer por ahí me hizo una brujería. Nada que ver, nada que ver. Iba con los doctores y ¿qué te pasa? No, pues yo siento que una mujer me hizo una brujería, me hizo algo. No te podemos ayudar. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra dice, y confesaréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y aquí hay muchas personas que por falta de la verdad no pueden ser libres. Por falta de que no pueden hablar de aquello que les pasó, de aquello que vivieron, por temor, porque el enemigo les mete en la cabeza que no puedes hablar, que no puedes ser libre, que no puedes decirlo. A causa de eso vives así por mucho tiempo. ¿Qué pasa? Aquí es donde viene una de las cosas más importantes. Cristo. Cristo. Cuando yo paso todo eso, hermanos, el diagnóstico fue depresión. Depresión. ¿Y a cuánto cristiano no le ha pasado que cae en depresión? Desde ahí ya Dios está hablando y está diciendo que porque tú no eres para ese mundo. Porque eres tan débil, porque no eres para ese mundo. Porque los hijos de Dios somos sensibles. Los hijos de Dios sentimos. Ahorita me gozaba con el mover del Espíritu Santo aquí. Me gozaba. Porque yo miraba aquí arriba y decía, Señor, es que no somos nosotros, es tu presencia. Tu presencia es la más importante. Sabemos que el testimonio es muy importante, pero esto es lo más importante, tu presencia. Porque mucha de la gente que está detrás de esta transmisión no está donde tú estás sentado. No lograron palpar tal vez lo que tú estabas sintiendo, pero yo sentí su presencia. Señor, ¿qué voy a hablar? Padre, ¿cómo voy a hablar? Y cuando siento esa presencia, pues solamente diles de dónde fue que yo te saqué. Solamente diles de dónde fue que yo te levanté. Y solamente diles a aquellos que están detrás de la transmisión, a aquellos que están en la iglesia, que si lo hice contigo, también lo quiero hacer con ellos. Eso es lo único que necesitas ir a hacer ese lugar. Eso es lo único que necesitas subirte a decir. Porque yo lo puedo hacer, yo puedo tratar. Pero antes de yo tratar con ellos, yo quiero que tú les digas de dónde yo te saqué. Porque ahí es donde explica. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchare mi voz y abriere, entraré, cenaré con él y él conmigo. 24 días de depresión. 24 días como un loco. Como un loco. Tirado en una cama. Me dieron una cama y tiré el colchón al piso. Y en el piso, como un loquito, viendo a esa gente sufrir. Miraba al Señor, miraba a la mujer y miraba a un niño. 24 días sin poder comer. 24 días sin dormir. Yo soy de los que siempre me gusta traer el pelo bien cortadito, bien rasuradito. Y en todo ese tiempo era un loco hundido en un colchón. Era un loco atrapado por el demonio. Era un loco lleno de mentira. Era un loco que no podía decir la verdad. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nada es casualidad. Psicólogos, doctores, amigos, y nadie me pudo ayudar. Al tiempo llevan a una pastora a mi casa. Y ahí es donde Dios empieza a tratar conmigo. Llevan a esta pastora y esta pastora entra a mi casa y me mira. Y yo recuerdo bien que ella le dice a mi mamá: este muchacho no está bien. Este muchacho está muy mal, Y yo recuerdo que entra y me dice: hijo, siéntate, quiero hablar. Yo no quiero hablar con nadie, le dije yo. No, que te sientes, te estoy diciendo. Y ahí pude sentir la autoridad de parte de Dios para conmigo. En ese momento yo me levanto y me siento en la cama, bien seriecito. Recuerdo que me empieza a ungir, me empieza a poner aceite y empiezo a orar por mí. Y cuando empiezo a orar por mí me dice: yo necesito que tú me digas qué es lo que te pasa. Y vuelve la mentira.
Lo que pasa que yo digo que me hicieron brujería, que esto, no. Yo te voy a decir qué es lo que te está pasando. Tú anduviste en cosas malas, pero tú eres una persona buena y tú miras gente sufriendo. Entre ellos miras un hombre, una mujer y un niño. Y ahí, hermanos, empecé a temblar y recuerdo que ahí fui libre. Fui libre en ese momento. Fui libre. Y yo no sé quién seas tú. Yo no te conozco. Pero el mismo que me hizo libre de esa depresión es el mismo que lo quiere hacer contigo. Que dicen que ya no se puede hacer nada, que el doctor no puede hacer nada. El mismo que lo hizo conmigo también lo quiere hacer contigo. Porque fueron muchas cosas las que he vivido. Son muchas cosas las que he vivido desde la infancia, desde pequeño. Y tal vez tú te preguntas detrás de esa cámara, pero ¿por qué Dios no ha hecho nada conmigo? Yo te aseguro que Dios siempre ha estado ahí. Dios, aún en el problema, aún en el proceso, aún en la dificultad y aún en el desierto, siempre ha estado ahí. Porque yo pude ver y sentir la presencia de parte de Dios en esa oscuridad. Al que nunca ha pasado por una depresión, jamás no se lo deseo. Y si tú estás pasando por esa depresión, esfuérzate, levántate y confiesa la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Pero lo más importante, recibe a Cristo en tu corazón. Recibe a Cristo en tu corazón. Porque ese día yo recibí a Cristo. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Yo el siguiente día me levanto con mucha hambre, con mucha sed, bien gozoso, voy, me corto el pelo y me alisto. Me acuerdo que me preparé y vámonos otra vez a la ciudad. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuántas veces Dios ha hecho algo contigo y volvemos a fallar? ¿Cuántas veces Dios ha hecho algo contigo y volvemos a fallar? Yo fallé una y otra vez. Pero ¿qué pasa, hermanos? Aquí es donde te quiero decir una de las cosas más poderosas. Que el fuego va de aumento en aumento. Porque tal vez puedan decir, bueno, eso vivió el hermano, no es impactante. No, va de aumento en aumento. Me vengo otra vez al mundo y sabiendo de dónde Dios ya me había sacado, voy y caigo a donde mismo, pero más fuerte. Porque ahí, hermanos, yo todavía no entendía que ya Dios me había hecho libre. Yo venía limpiecito y vine y caí al doble. Vine y caí más profundo. Y vuelvo y me enredo de nuevo en el mundo. Y fue de aumento. Me ofrecieron más dinero. Más dinero. Nunca había tenido un carro. Y en ese momento tengo una BMW. Y no te estoy platicando para enaltecerme, para presumir, no. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, si con una bicicleta Él andaba todo enredado, lo voy a probar con una camioneta. Pero caí, hermanos. Caí. Esa camioneta marcó mucho mi vida. Esa camioneta me quedó bien marcada porque en esa camioneta pasaron muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. Conozco a mi esposa, la más importante, mi amor, te amo. Te amo y gracias por ser obediente a Dios. Gracias por haber creído y creer en Dios. Gracias. ¿Y qué pasa, hermanos? Conozco a mi esposa. Y yo recuerdo que cuando yo la conozco a ella, ella me platica que es cristiana. No, si a mí también me gusta mucho eso, le dije. Pero mentiras. A mí no me gustaba, pero yo estaba con la creencia de que tenía que ser cristiano para que estuvieras con una cristiana. Pero yo ahí lo declaré. A mí también me gusta mucho eso. ¿Y qué pasa, hermanos? Yo y mi esposa nos unimos. Saben que los amo en el amor de Cristo. A los que me están viendo en la transmisión, sé que me van a ver. Pero tristemente hubo una iglesia que oraba para que yo y ella no nos casáramos. Porque ahí yo ya era un narcotraficante. Y oraban para que yo y ella no nos casáramos.
y no se va a casar porque estamos orando. Pero la palabra dice que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Ahorita los voy a honrar, iglesia. Porque no vaya a ser que se me salgan ahí, que digan, este hermano ya nos dijo que... No, toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Esa BMW nos llevaba a la iglesia. Pero hubo una palabra, y esto es importante que pongas mucha atención, iglesia. No juzgue ni critique a quien está batallando dentro de la iglesia. Déjenlo, Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra, déjenlo, que ha venido muchas veces, déjenlo, Dios va a hacer la obra. Dios permite para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Pero estaba tan descarada la cosa que el Señor llegaba con 3 teléfonos, 4 en la mano. Y los ponía en la silla y se paraba a levantar la mano. Y así estuve yendo, hermanos, hasta que yo escuché críticas. Gente decir, este anda bien torcido. Le anda tapando el ojo al macho, hermanito, ni que no supiéramos. ¿Y qué pasa, hermano? Le puse el oído al enemigo. Amor, hoy fue el último día que yo vine a la iglesia. Le dije a mi esposa, hoy fue el último día que yo vine a la iglesia. ¿A qué vengo? ¿A que me critiquen? ¿A qué vengo? ¿A que me estén echando? Pero ¿qué pasa, hermano? Yo puse los ojos en la iglesia. Cuando hoy entiendo que ahí era el enemigo atacándome. ¿Y cuántas veces a ti te han dicho que no eres merecedor? ¿Cuántas veces te han dicho que no tienes ningún negocio en la iglesia? ¿Cuántas veces te he dicho que ya Dios no va a ser contigo? ¿Cuántas veces te han dicho ni que no supiera cómo andas? No dejes de ir a la iglesia, congrégate, es muy importante. No, pero es que en la casa yo puedo hablar con Dios. Mentira, no lo hacemos, hermanos. Yo era uno de los que decía, amor, es que yo no ocupo ir para darle gracias a Dios. Se salía por la puerta y prendía Netflix. Se acabó. Pero ¿qué pasa, hermanos? Un día me dan una palabra. Ese día yo me enojé tanto porque mi esposa se aferraba tanto. Y que bájate y que quédate. No, amor, llévate el carro tú, yo no voy a ir. ¿A qué voy a ir entre esa bola de locos? ¿Qué no ves cómo se tiran? Lo primero que nos da. Pero cuando sabes el significado que tiene cuando tú caes postrado ante el Rey de Reyes, yo te aseguro que no quisiera más que pasar a sus pies. Más que pasar postrado a sus pies, porque no hay un lugar más alto que estar a sus pies. ¿Qué pasa, hermanos? Ese día mi esposa llega, agarra las llaves y sale corriendo dentro de la iglesia. Pues yo voy atrás de ella enojadísimo. Enojado. La mentalidad mía era entrar y pelear con ella adentro. Pero hermanos, cuando está la presencia de Dios adentro, tú puedes llevar otro pensamiento, otra mentalidad, pero Dios te cambia el chip en cuanto entras. Me tocó la alabanza y yo estaba con mis manos así. Y cuando yo estoy con mis manos levantadas, llega aquel hombre de Dios. Y recuerdo que me pegan las 2 manos. Así te dice el Señor, me dice. Y mírame, me dice. Y esta palabra es fuerte, hermanos. Porque me dice, te iban a matar, te dice Dios. Pero si yo no permití que eso pasara, es porque no es el propósito que yo tengo para tu vida. Y esa palabra, hermanos, cuando yo salgo de ahí, salgo con el ego más levantado. Si supieran, le dije a mi esposa, si supieran estos cristianitos, le dije. ¿Y qué pasa, hermanos? La confirmación se cumplió muy rápido, muy rapidito. Yo fui a mirar a un hombre y allá platicando con este hombre, antes de yo salir de ahí con él, yo salgo y recuerdo bien clarito que él me dijo, oye, ven, ocupo confesarte algo, me dice. Dígame, oiga. Le voy a confesar algo porque yo me siento una cochinada con usted. Así me lo dijo con esas palabras, me siento una cochinada con usted. Y cuando me dice, yo lo había mandado matar a usted, oígame, mi corazón botó y se trasladó a la palabra de Dios. Yo lo había mandado matar a usted.
Y por un mitote, me dijo. Entonces, hermanos, ahí yo regreso a la casa con mucho miedo y comienzo a ir con mi esposa a la iglesia. Pero iba nomás cuando tenía miedo. ¿Y a cuánto les ha pasado que solamente cuando tienes una necesidad, cuando tienes miedo? Yo iba solamente cuando tenía miedo, pero me metí a la iglesia y allá afuera los negocios a lo que daban. Ahí seguía enredado, ahí seguía torcido, como dicen luego. ¿Qué pasa? Ya a los días dejo de ir de nuevo. Yo ya no voy a ir, no tengo ningún negocio ahí, porque, hermano, les repito lo mismo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Llegaba dinero, yo no necesito de Dios, yo puedo solo. Yo acá puedo solo, yo acá lo hago solo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Vamos a lo mismo. Llega la dificultad y nuevamente se vuelve a levantar el enemigo. Y luego nuevamente vuelves a ir a buscar de Dios. Allá caes postrado ante Dios. Pero después de esa palabra quedó resonando en mi mente. Y yo hablo y le digo: Señor, yo quisiera retirarme de esos negocios. Yo quisiera retirarme de ese mundo. Pero no puedo. Pero no puedo. Y así hay muchas personas diciendo detrás: no puedo. Porque el enemigo te ha sembrado que no te puedes retirar. Pero yo te aseguro que ciertamente tal vez tú solo no puedes, pero con Cristo puedes, porque no lo haces tú, lo hace Él. Él te hace libre. ¿Y qué pasa, hermanos? Me entraba un deseo por renunciar, pero me daban coraje escuchar las cosas de Dios. Hablaba con Dios, pero me daban coraje las cosas de Dios. Entonces no estaba bien la cosa ahí, hermanos. No estaban bien. Y hay muchos hijos de muchas personas que te dicen: es que yo creo en Dios, es que yo sé que Dios está conmigo, pero en mi tiempo Dios me va a alcanzar, Dios va a llevar. No. Has escuchado de Dios, has escuchado de Jesús, pero no sabes quién es Jesucristo. Pero no sabes quién es Él. Porque así estaba yo. En vez de a mí darme alegría, a mí me daba un coraje cada vez que miraba a mi esposa postrada en la sala. Agarraba la cama y ya no está esta mujer. Y salía y la miraba y: amor, ¿qué estás haciendo? Estoy orando por ti. Estoy orando por ti, amor. Ay, amor, está bien loca. Y un día que le digo está bien loca, pega un brinco, me truena los dedos y me dice: pero algún día mis ojos te van a ver predicando. Qué loca estás, le dijo. Oye, ahora sí te volviste loca. Algún día mis ojos te van a ver predicando. Y mi esposa se levantaba y lloraba por mí. Y mi esposa llegó a llorar y llegó a decirme: amor, es que yo no sé qué voy a hacer sin ti. Es que yo no sé qué voy a hacer yo si algún día tú me haces falta. Porque es una mujer que le sirve a Dios. Es una mujer que le cree a Dios. Y para que ella me estuviera diciendo eso, y para que ella estuviera doblando rodillas, es porque ella había visto la muerte acechándome. ¿Y cuántas veces has escuchado orar a tu mamá? ¿Cuántas veces has escuchado orar a tu esposa? ¿Cuántas veces un cristiano te ha dado una palabra? ¿Cuántas veces un cristiano te ha dicho que hay salvación en Cristo? ¿Cuántas veces has recibido esa palabra, pero también cuántas veces la has ignorado? Pero hoy vengo a decirte que te esfuerces y que creas en Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Créelo, porque es muy importante. Sí, que alguien se levante por ti, pero es muy importante que tú lo creas. Y ahí está mi esposa, orando por mí. Orando por mí. Y me lo decía: amor, estoy orando por ti. Pero una vez más, en los negocios. Y aquí viene algo impactante. Me empiezo a meter con Dios. Sus oraciones: amor, me gustaría que un día te postraras a un lado mío. Me gustaría que un día te doblaras aquí conmigo. No le haces si no quieres hablar, solamente escucha. Y ciertamente algún día me llegué a postrar y la oración no era ella: Padre,
hazlo con mi esposo. Señor, ten un encuentro con él, porque ella no me conoció así. Ella no me conoció en ese mundo. Y qué triste es que seas cristiano y que en el camino tu esposo, tu pareja, tus hijos se te desvíen, porque tú no los conociste así. Y nosotros no nacimos siendo malos. Dice que Dios nos hizo su imagen y semejanza, pero también dice que no nos hizo perfectos. Dice que vamos a ser pecadores, pero Dios ama a los pecadores, aborrece el pecado, pero Él nos ama. ¿Qué te ha sembrado el enemigo? ¿Qué te ha dicho? ¿Que no tienes lucha? ¿Que Dios no lo va a hacer contigo? Claro que Dios lo va a hacer contigo. Me pongo a hablar con Dios y le digo: Señor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. ¿Por qué, hermanos? Porque en el mundo del dinero, en el mundo del tráfico, el dinero te cambia en todo. Yo nunca he dejado de amar a mi esposa, y lo digo en claro. Pero cuando empiezas a agarrar dinero, te olvidas de que tú dijiste: esta es la mujer que yo quiero para toda la vida. Y realmente no le fui infiel. Pero es importante que testifiquemos lo que Dios ha hecho. Y una vez más, fallando en medio del teléfono, pues tenemos un conflicto muy grande, hermanos. Y la persona que estaba orando por mí, la defraudé. La defraudé una vez más. No solamente era el narcotráfico, ya era la infidelidad. Pero ¿qué pasa, hermanos? Una vez más Dios se metía y me volvía a perdonar. Cuando ya me decido, hermanos, a renunciar al mundo, empecé a orar. Empecé a meterme con Dios. Y le dije: Señor, yo ya no quiero esta vida. Ya no quiero esto que estoy viviendo. ¿Cuántas personas se están perdiendo allá afuera? ¿Cuántas personas están sufriendo por medio de lo que nosotros hacemos? Hoy lo entiendo, hermanos, y me da mucha tristeza cuando miro a aquellos muchachitos altivos, cuando miro a aquellas personas que están en los mejores restaurantes, que traen los mejores carros, y digo yo: ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Así andaba yo en los carros del año. ¿A cambio de qué? ¿A cuántas personas le destruimos el hogar? ¿A cuántas personas se quedaron sin comer muchas veces por tal de consumir lo que nosotros hacíamos? ¿A cuántas personas lastimamos? Cuando se llega el tiempo de la renuncia, ese día dije yo: hasta aquí. Pero a mí me andaba acechando la muerte. Ya te vimos, ya sabemos dónde estás, te vas a morir. Pero yo decidí creerle a Dios. Y yo recuerdo que ese día, hermano, yo me postré ante la sala y le dije: Señor, pues si yo me muero, me voy a morir creyendo en ti. Pero dame la oportunidad, le dije. Dame una vez más la oportunidad de yo servirte. Pero pon los medios para que yo pueda renunciar. Porque eso es lo más difícil, hermanos. ¿A cuántos no les han vendido que no se puede? ¿A cuántos les han dicho que no vas a ser libre? ¿A cuántos les han dicho que ya no va a hacer nada Dios contigo? Así me lo decían a mí. El día que te vayas te mueres. Y el día que te vayas te mueres. Y el día que te vayas te mueres. Y eso todavía te hace más duro. Más duro, te mete en coraje y eres más duro. Ese día yo voy decidido a renunciar. Ese día digo yo: hasta aquí esto ya se acabó. Esta no es vida. Ver gente sufrir, ver gente morir, enredados, creyéndote más que todo mundo, creyéndote que tú eres el dueño del mundo cuando no somos nada. Ese día llego y recuerdo bien, y cuando yo iba a renunciar, yo estoy platicando con aquella persona y le digo: oiga, necesito hablar con usted. Claro que sí, pues vamos platicando. Y cuando íbamos a platicar, llega otra persona y se mete. Y llega y le dice: oiga, ocupo platicar con usted. Dígame, le dice. No, pero a solas no. Lo que me vaya a decir me lo va a decir enfrente de él. Y cuando esta persona habla, dice: oiga, lo que pasa es que yo quiero renunciar. Y dije yo: me ganó. ¿Y qué pasa? Le dice: no, sí, claro, que te vaya bien, que Dios te bendiga, échale ganas, gracias por el tiempo que me ayudaste. Y yo seguía pensando: esa era mi oportunidad. Pero cuando esta persona se va, no pasaron ni 200 metros cuando un radio se levantó y dijeron:
mátenlo. Y cuando yo escucho esa descarga, y cuando yo escucho que esa persona murió, me ganó el miedo. Me ganó el miedo. Ahora sí, dígame. Y yo empecé a platicar otras cosas. Lo último que tenté fue la renuncia. Lo último que toqué fue la renuncia. ¿Por qué? Porque el enemigo me invadió de miedo. El enemigo me metió a la cabeza: si tú haces lo mismo, tú también te va a pasar esto. Tú también te mueres. ¿Y cuántos detrás de esta pantalla están por lo mismo paralizados? ¿Y cuántos detrás de esta pantalla están parados y no se animan a caminar? No se animan a avanzar, porque así como aquel día a mí me ganó el miedo, y no te critico ni te juzgo, porque ese es el enemigo. ¿Cuántos han estado a punto de retirarse de donde están metidos? Pero el enemigo los ha venido a engañar. ¿Y qué pasó? Pues aquí te va lo que pasó. Pasa el tiempo y yo sigo hablando con Dios. Señor, yo no quiero esta vida. Pero ya no solamente eran palabras, hermanos. La palabra en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué pasaba? La diferencia era que yo le pedía a Dios, pero yo no le clamaba a Dios. Me decido un día a empezar a clamarle a Dios. Lloraba, hermanos. Lloraba. Me postraba en aquella sala donde mi esposo un día estuvo llorando: Señor, ayúdame, yo te quiero servir. Ayúdame, yo quiero salir de este mundo, Señor. Yo ya quiero retirarme de esto. Pero un día Dios me da la legalidad, y ahí aprendí a escuchar la voz de Dios. Y ahí el Señor me dijo: hoy es el día. Hoy es el día. Porque muchas veces tomamos decisiones por nosotros mismos. Muchas veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas o igual, engañando a Dios, pero a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. Yo me imagino al Señor diciendo: si ese día te hubiera dado la libertad, me hubieras fallado en el camino. Porque yo en el camino había dicho: voy a renunciar, pero ya para acá te miro. Eso no es hacer las cosas bien. Yo recuerdo, hermanos, que yo empecé a ir a la iglesia, pero ya clamaba. Y sí, seguía en el doble, en el mundo. Por muchos años estuvo mi cuerpo en una iglesia, pero no estaba mi corazón. Por muchos años estuvo el cuerpo ahí sentado, pero no estaba el corazón. Y tal vez te preguntes: ¿por qué Dios no lo ha hecho conmigo? Porque aún sigue el cuerpo, pero necesita llegar tu corazón, entrar, tener una comunión con Dios realmente, clamarle a Dios. Cuando yo sentí la voz de Dios, Dios me dijo: hoy es el día. En esa ocasión iba a haber una reunión de unas gentes, y yo agarro la Biblia y yo subo mi Biblia al carro y ahí la llevo. Y todo el camino hablé con Dios: Señor, que seas tú hablando a través de mis labios, Padre. Tú sabes que yo te quiero servir. Tal vez muchas veces fallé, tal vez muchas veces mentí, pero hoy quiero servirte con todo mi corazón. Y llego a ese lugar, hermanos, y no se daba. Y la gente platicando y yo desesperado, esperando una chancita para yo hablar. Pero antes de yo llevar la Biblia, yo le hablaba mucho a él de una iglesia cristiana. Yo le hablaba mucho a esa persona y le decía: oiga, yo estoy yendo a una iglesia cristiana, viera qué bonito está. Porque Dios ahí se estaba metiendo en el asunto ya. Estoy yendo a una iglesia cristiana, estoy conociendo de Dios. No, hombre, oiga, es hermoso eso. Y la respuesta de esa persona: oiga, a mí también me gusta todo eso, pero nosotros no podemos. Nosotros no podemos hacer eso. Cuando yo me llevo la Biblia ese día, yo voy con la Biblia en el carro y voy hablando con Dios: Señor, hoy es el día. Tú dijiste que hoy es el día y yo vengo creyendo en ti. Me bajo, empieza la reunión, y a la hora que termina la reunión, yo no pude hablar, no se dio el espacio. Pero cuando iba llegando a la puerta, este hombre se levanta y dice: a ver, vengan todos para acá. Si alguien se quiere retirar de los negocios, hoy es el día. Si alguien se quiere retirar de los negocios, hoy es el día. Pero yo no lo voy a creer a ninguno, dijo, hasta que yo mire a alguno que venga y renuncie con una Biblia en la mano. Y ese día se metió el Eterno. Y ese día se metió el Señor. Y ese día,
como un loco. Salgo corriendo, agarro mi Biblia y le digo, oiga, ese soy yo, ese soy yo. Y esta persona se queda, no me diga eso, oiga, yo me enamoré de Cristo. Yo ya estoy enfadado de esta vida. Aquel día, así, yo iba a renunciar, oiga, pero no se dio la oportunidad. Aquel hombre, recuerdo bien que me agarra, me pone el brazo y me abraza y me dice, échale muchas ganas, mi compa. Muchas gracias por todo el tiempo que me sirvió. Ore mucho por nosotros. Ore mucho por nosotros, fue la palabra. Yo salgo, hermano. Ahí se desprendió algo. Ahí se quedó algo. Y cuando yo salgo, me subo al carro y me vengo llorando. Señor, gracias. Pero con mi cuerpo duro. Fueron los 200 metros más largos de mi vida. Fueron los 200 metros más largos de mi vida. Porque a 200 metros yo escuché morir un hombre. Yo vi morir un hombre que ese día renunció. Pero yo logré entender que ese hombre no renunció creyendo en Cristo. ¿Y qué te ha pasado a ti que estás detrás de esta pantalla? ¿Por qué no has podido renunciar? ¿Por qué no has podido salir de esos negocios? Porque lo has querido hacer con tus fuerzas. Pero agárrate de la mano de Cristo y hoy te vengo a decir de parte de Dios que si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Pero Él ocupa tu corazón, un corazón contrito y humillado. Humíllate ante Dios. Reconoce que es el único que lo puede hacer contigo, que es el único que te va a sacar. Porque no solamente a mí me salvó, ha salvado a muchos con muchos testimonios. Y es muy importante que yo te diga una palabra. No es una casualidad que estés conectado detrás de esta pantalla. Porque un día este hombre, aún en el mundo, estaba acostado en una cama viendo Ministerios Maranata. Y yo recuerdo que aquel día le digo a mi esposa, ¿te imaginas cuando yo tengo un testimonio de esos? Y no supe lo que dije. Ah, sí, me dijo el Señor. Yo estoy atento a tu clamor, me dijo Dios. Esos son de los que quiero. Porque yo no lo dije, yo quiero estar ahí, que no. Algún día cuando yo tengo un testimonio como estos locos, dije, ay, y aquí está un loco más compartiendo la palabra de Dios. Aquí está un loco más que decidió creerle a Dios. Aquí está un loco más que así como tú detrás de esa pantalla, la gente le decía que no había remedio, la gente le decía que no había solución. Pero hoy vengo en el nombre poderoso de Jesús a decirte que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué pasa? La gente dijo no vas a poder, la gente dice no se puede, la gente puede decir muchas cosas, pero si te agarras de la mano de Cristo, Cristo te va a hacer libre. Cristo te va a hacer libre. Porque un día, platicando con un hombre, empezó el proceso. Empezó el proceso de traer dinero a no traer nada. Bueno, decía yo, ¿por qué a Dios le encanta eso? Hombre, si yo escucho a toda la gente que nomás le sirven a Dios y ahí andan los cristianos sin dinero. ¿Por qué? No, hombre, amor. Oye, qué bárbaro. ¿A eso quieres que andemos igual que ellos? Pero yo decía cuando íbamos entrando, pero cuando entraba yo miraba a los cristianos. Hoy bailan como si trajeran millones. Le digo, no, es que traen al Rey de Reyes en su corazón. Es que traen a Cristo dentro de ellos. Y cuando tú entiendes que no hay cosa que tenga más valor que Cristo en tu corazón, empiezas a comprender que ni todo el dinero del mundo, ni todos los carros, ni todos los lujos, ni todo lo que diga la gente te va a llenar. Es Cristo el que lo hace, porque tú tienes que darle la gloria, la honra y la alabanza, aún en medio de la escasez, aún en medio de la dificultad. No importa que la gente diga. ¿Qué pasa? Que la gente dice, los cristianos, mira, no traen dinero, pero esos cristianos vienen comidos y cenados, porque hasta tienen la educación de ayunar, porque tienen hasta eso que ayunan. ¿Y qué pasa, hermanos? Entra el proceso. No quiero decir con quién, pero don Alfredo le manda un saludo si está conectado, porque va a saber qué le estoy diciendo. Escasez. Economía se cayó. De comer en los mejores restaurantes, de pasearnos a donde queríamos, de traer carros nuevos, a cero. Cero.
Aquel hombre que le gustaba ir a comprar unas sabritas y sacar la paca para que la gente la viera. La mentira disfrazada de la verdad. ¿Y qué pasa, hermanos? Al cero. Pero yo recuerdo que en aquel clamor me aprendí una de las primeras alabanzas, porque yo me acuerdo cuando yo me postré le dije: Señor, quítame todo lo que no venga de parte tuya. Quítame todo lo que no haya venido de parte tuya. Y se empezó a ir todo y todo. Y me acuerdo que una alabanza que marcó mi vida fue la del alfarero, porque un día yo orando le dije a mi Señor, y se me grabó, y la cantaba, y la cantaba, y la cantaba. ¿Y qué pasa, hermanos? Cero. Aquel hombre lleno de amigos, aquel hombre rodeado de gente, aquel hombre ya estaba solo, aparentemente, pero acompañado del Espíritu Santo, acompañado de Dios, porque dice el Señor: es que es necesario que te pruebe en la escasez, para que te des cuenta que yo aquí sigo, y para que te des cuenta que todos aquellos que están contigo, ¿dónde están? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Al grado, hermanos, de un día no tener ni qué comer. ¿Se imaginan cómo es que Dios prueba tu fidelidad? Aquel hombre traficante, aquel hombre que todo mundo lo saludaba, aquel hombre que creía: yo no ocupo de Dios porque mira, aquí yo la puedo. Ahí estaba ese hombre. Y lo digo porque mi esposa lo sabe también. En el proceso aprendí a hacer tortillas de harina. Vean hasta dónde, hermanos. En el proceso aprendí a hacer tortillas de harina. Y las hacía llorando. Pero era un llanto con una felicidad. O sea, algo como que: ay, Señor. Pero ahí estaba. Y ese día me habla un hermano y me dice: hermano, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo tortillas de harina, le dije. Ahorita vamos a ir, dice, porque vamos a comer junto con usted. Tortillitas de harina con frijol y queso. Pero solamente había tortillas. Solamente había tortillas. Esto se escucha como muy insignificante, hermanos, pero vean lo que Dios hace. Al principio yo me enredé en el mundo de los negocios porque aspiraba un carro. Pero cuando yo le creía a Dios, el detalle más pequeño hizo la diferencia. Yo recuerdo que a esta persona, a este vecino, un día antes yo le había ayudado a subir un saco, un costal de frijol. Y hermano, véngase, ¿cómo no? Le dije. O sea, aquí este amigo me lo va a prestar, pues ni modo que no, dije. Y hermanos, siempre platico eso del kilo de frijol, porque fue cuando más lloré. Aquel hombre comiendo en los mejores restaurantes, aquel hombre comiendo donde él quería, ahora con puras tortillas en su casa, porque decidió creerle a Cristo. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué el mundo me lo daba todo y por qué hoy no tenemos? Y voy y le hablo a este vecino y le digo: oiga, ocupo que me preste un kilito de frijol. No, mi compa, no puedo, me dijo. Y cuando me dice eso, me doy vuelta y me doy vuelta llorando. Y ahí sí me dolía. Ahí sí me dolía. Ahí sí decía: tanto que yo los he ayudado. Siempre he estado ahí. ¿Por qué me dejaste solo? Pero yo seguí hablando con el hombre. ¿Por qué me dejaste solo? Y volví a esa sala roja de la casa y me postré. Y empecé a llorar. Señor, ¿cómo es posible que en el mundo comíamos lo mejor? Que en el mundo éramos reconocidos. Que en el mundo traíamos dinero y en volumen. ¿Cómo es posible que hoy que te estoy sirviendo a ti, puras tortillas tenemos? Y de repente me paro de mi sala, me seco mis ojos, me levanto. Pero gracias, Padre. Gracias porque sé que estás conmigo. Me voy caminando a mi alacena, hermano, y la abro y empiezo a limpiar. Y en la pura esquina de abajo estaba un kilo de frijol. Y ahí es donde tú puedes ver la gloria de Dios. Porque en cosas tan pequeñas se manifiesta Dios. En cosas tan pequeñas está Dios. ¿Por qué? Porque yo no anhelaba un carro, no anhelaba dinero, anhelaba
que se manifestara la presencia del Espíritu Santo. Anhelaba que una vez más Dios me dijera: no estás solo, es que solamente te probé. Y ese día comimos tortillas de harina, el hermano trajo el queso y una coca. Así de grande es Dios. Dios trató conmigo en muchas cosas, hermanos, en muchas, pero 3 que marcaron mi vida: fue la economía, fue el carácter y fue el mundo de la batalla esa de las mujeres, andar mensajeando. Pero Dios, cuando hace algo, Dios lo hace completo. Dios no deja nada a medias. No deja nada a medias. Y muchas veces tal vez se preguntarán: bueno, y eso es impactante. Que te digan que te van a matar, que te digan que van a acabar con tu vida, que te digan que van a acabar con tu familia, que te digan que no hay solución, que no hay remedio, que ya te acabaste, que ya te fuiste. Pero cuando te levantas creyéndole a Dios, cuando te levantas realmente creyendo en que Dios es el que lo hace, no hay, hermanos, mucho que le podamos dar a Dios a comparación de lo que Él ya nos dio a nosotros. Y así como aquel día detrás de esa pantalla, así como aquel día detrás de ese televisor, así como aquel día, yo sé que más de uno está aquí conectado, que tal vez está batallando, que tal vez la mamá lo jaló, tal vez la esposa lo jaló y le dijo: mira ese loco que está detrás. Porque un día yo fui un loco más también, que no creía en Dios. Yo fui una persona que el enemigo me tenía engañado, que decía que ya no había remedio, que decía que no había solución, que decía que mi vida ya se había acabado. Pero hoy vengo en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, a activar tu fe. Levántate, esfuérzate y camina. Porque ¿quién te ha dicho que no eres merecedor? Porque la gente es lo primero que te siembra. Si se retira, lo van a matar. Y todavía llegas. Y no falta, hermanos, quien todavía llegando a la iglesia te diga: uy, tú no tienes lucha. No, hombre, dices, si vengo a cambiar. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas personas nos pasa. Pero yo no juzgo ni critico, porque a alguien tenía que usar Dios para que te soltara una palabra. A alguien tenía que usar Dios para que viviera ahí y fuera algo en tu proceso. ¿Qué pasó con Judas? Muchos lo vemos como el más malo. No, que Judas, que alguien tenía que hacer la parte de él. Estos zapatos, un día iba a predicar y a este hombre se le olvidaron los zapatos y echó unos tenis. Y esto me es muy importante. Me es muy importante compartirlo. Y ese día llega una persona y me dice, oiga, aquí le traigo a regalar estos zapatos. Ese día me tocaba predicar. Ese día él me regaló estos zapatos. Y yo profetizo en el nombre poderoso de Jesús, que por donde este hombre está caminando, un día yo caminé. Pero por donde estos zapatos hoy están pisando, tú vas a pisar, varón. Tú vas a pisar en el nombre poderoso de Jesús. Porque aquí hay una persona que está creyendo que si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer con ustedes. Estoy orando por ustedes. Estoy orando por ustedes. Me ha entristecido mucho ver personas que conocí morir. Ver personas que se fueron. Y muchas veces le he hablado con Dios y he dicho: Señor, ¿por qué? Porque así como a ti un día les hablé, pero fue tan grande la gracia y la misericordia para conmigo que Dios me alcanzó. Porque nunca nos acontece nada sin antes Dios hablarnos. Esfuérzate y sé valiente. Un versículo que yo mucho menciono, mucho, 2 Corintios 5:17. Porque todo el mundo decía: ¿qué va a hacer Dios contigo? Ni que no te conociéramos, ni que no supieras quién eres. Sí, pero yo decía ir a una iglesia cristiana, pero realmente yo no conocía de Cristo. Porque yo llegaba y estaba desesperado: quiero ir a acabar esto, hombre. Pero cuando tú vas y conoces de Cristo, la palabra testifica y te dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y no te juzgo ni te critico, solamente te vengo a decir que te acerques a Dios,
que Él lo quiere hacer contigo, y que algún día detrás de esta pantalla va a estar otra persona escuchando el testimonio que ahora tú estás escuchando. Que va a estar alguna persona que venga y diga: porque un día escuché un loco y decidí creerle que Dios es el que salva, que Dios restaura, que Dios rescata y que Dios te devuelve aún lo que tú habías perdido. Porque Dios no te quita nada. Dios no te quita nada. Yo aprendí que no es Dios, porque yo siempre le decía: Señor, ¿por qué nos quitaste todo? Impactante, impactante. Este hombre que a mí me dejó renunciar un día, después de eso me tocó compartirle de la palabra, me tocó hablarle de Dios. Recibió a Cristo en su corazón, su familia recibió a Cristo en su corazón. Me tocó regalarle una Biblia, y lo último que yo supe de ellos es que se llevan leyendo la Biblia, y es que se llevan buscando de Dios. Por cuanto decidiste soltar a un hijo de Dios, Dios lo va a hacer contigo. Y no solamente contigo, con tu familia. A ti te lo estoy diciendo. Por cuanto decidas dar la libertad a un hijo de Dios, por obediencia, Dios lo va a hacer contigo. Y no solamente contigo, con tus generaciones, con tu casa, con tu familia. Porque aún el mundo allá afuera, aún los malignos creen en Dios. Pero hay un problema, que muchos no creen en la iglesia. Porque muchas veces se han lastimado, muchas veces se han criticado, muchas veces se han juzgado. Pero hermanos, cómo me hubiera encantado a mí que mi esposo hubiera estado aquí y que hubiera sentido la presencia que estaba moviendo. Aquí, hermanos, yo percibí en mi espíritu que hay puros locos, pero locos por Dios. Puros locos, pero locos por Dios. Puros locos que decidieron creerle a Cristo, que tal vez pudieran estar acostados allá en su casa. Tal vez tú no estés pasando, iglesia, por esto que yo viví, pero yo sí estoy seguro que algún amigo, algún familiar, alguna persona tuya está batallando con esto. Ve y dile que el que lo hizo conmigo también lo quiere hacer con ellos. Ve y diles que el que me rescató del narcotráfico también los quiere rescatar a ellos. Ve y diles que este hombre que está predicando aquí un día también estuvo en esos negocios. Un día también el enemigo le dijo que no se podía. Pero hoy soy un testimonio vivo de que Cristo tiene poder. De que Cristo tiene poder. Cristo lo hace, hermanos. Cristo lo hace. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque muchas veces queremos tener un testimonio fuerte. Muchas veces decimos: ¿cuándo yo voy a estar ahí? Cuando yo tengo un testimonio fuerte. Hermanos, solamente súbete, pídele un espacio al pastor y dile: pastor, luché por mi casa, mire, y ahí está mi hijo, me da chance de testificar. Y cuando tú te subas, di: porque un día estaba sentado ahí. Tal vez no tengo un testimonio como el hombre que vino y que dijo que era matón, que era narcotraficante, como aquella mujer que Dios la levantó de la muerte, de la prostitución. No, pero para mí mi testimonio es muy importante, y es que mi hijo está aquí. Es que aquel que no quería nada con Dios, Dios lo rescató, porque un día decidí creer en una palabra. Todos tenemos un testimonio. Todos tenemos unos testimonios, pero algunos más impactantes. Pero para llegar a un impacto, aguas. Hermanos, aún los que no están convertidos, aún los que todavía no llegan a los pies de Cristo, hoy es el día. Hoy es el día. Y hay una palabra fuerte, pero muy cierta, que ese día estremeció mi vida. Si no estás muerto, si no han acabado con tu vida, es porque Dios aún tiene un propósito para contigo. Así como aquel día me lo dijeron, así te lo digo a ti que estás detrás de la transmisión. Si el enemigo no ha acabado contigo,
es porque hay un propósito para tu vida. Porque tal vez has cruzado el pantano, has ido y venido, pero tus plumas aún no se ensucian. Hoy es el día que te esfuerces y seas valiente. Busca a Dios y Dios va a hablar por ti. Dios va a hablar por ti en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú, mujer, no le pariste hijos al diablo. Porque tú, mujer, no pariste a tus hijos siendo así. Y si te has preguntado, ¿y qué voy a hacer si yo me retiro de los negocios? Yo también se lo pregunté a Dios. Señor, si yo me retiro, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Pero hoy el Señor te dice lo mismo que me dijo a mí. Recuerda el talento que un día yo te di antes de que estuvieras en esos negocios. Recuerda en lo que tú trabajabas antes de que estuvieras en esos negocios. Porque Dios así me lo habló. Y hay algo muy importante que se me quedó muy grabado, mi hermano. Que hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Tienes una casa muy grande, sí, pero no tienes un hogar. Tienes carros del año, sí, pero no tienes dirección. Tienes todo, pero no tienes a Cristo. No tienes nada. No tienes nada, pero tienes a Cristo. Lo tienes todo. Todo. Porque ¿de qué vale quererse ganar al mundo allá afuera y que tu alma se pierda? ¿De qué vale ser reconocido allá afuera, pero que tu alma se pierda? Que tus hijos se pierdan, que tu casa se pierda. ¿De qué vale querer vivir recio y querer darle todo a los hijos, querer darle todo a la mujer, todos los amigos, si tu alma se va a perder? Y el detalle no es ese, que tu alma se pierda. Que así como lo bueno alcanza hasta 1000 generaciones, así lo malo también alcanza a tus generaciones. Hoy, hermano, vine a contarte de mi testimonio. Vine a platicarte lo que Dios hizo conmigo. Dios nos rescató. Dios a mí me levantó de la muerte. Porque yo sentía que todo se había acabado. Pero qué importante cuando llegas al lugar correcto, que es a los pies de Cristo. Pero qué importante cuando hay unos pastores, hay unos padres que te dicen: vente, no importa, te he visto fallar muchas veces, pero aún sigo creyendo en lo que Dios va a hacer contigo. No importa, bastantes veces has fallado, pero sigo creyendo en lo que Dios va a hacer contigo. Pastores, los amo. Los amo en el amor de Cristo. Tal vez muchas veces no se los he dicho. Tal vez no lo he reconocido. Pero hoy los honro. Los honro con todo mi corazón. Y muchas gracias por todas y cada una de las oraciones que hicieron por mí. Muchas gracias por haber estado en ese momento. Sabemos que toda la gloria es para Dios. Sabemos que toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias. Honro sus vidas. Honro su casa. Y honro la iglesia donde Dios nos puso. Que Dios los bendiga. Los amo con todo mi corazón. Los amo con todo mi corazón. Iglesia, honren a nuestros pastores. Honrenlos. Honrenlos. Porque ellos siguen creyendo en lo que Dios va a hacer con nosotros. Ellos siguen creyendo, aun cuando tal vez no han visto. Ellos siguen creyendo en todos y en cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios me los bendiga. Levántense, esfuércese y sea valiente. No importa aún cuando el enemigo diga que ya estás muerto. No importa cuando el enemigo diga que es el fin. No importa cuando el enemigo diga que ya no tienes remedio. La palabra dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Pero también habla de un arrebatamiento. ¿Estás listo para ese arrebatamiento? ¿Estás preparado? Porque Cristo viene. Deja tú la gente que viene armada. Cristo viene.
Y el problema no es que moramos. El problema es, ¿estás preparado para cuando partas? Tu alma está preparada para ir con Dios. Tu alma está preparada. Así es que este mensaje, más que nada es, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Hermanos, los invito a ponernos de pie. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Tú no vas a hacer nada. Dios lo va a hacer. Lo único que a ti te toca es disponer tu corazón. Entrégale tus cargas a Dios. Deja lo que tengas que dejar. Tira lo que tengas que tirar. Suelta lo que tengas que soltar. Para que cuando tú sueltes todo eso, te puedas agarrar de la mano de Cristo con más fuerza. Con más fuerza, porque Él es el único. Él es el dador de la vida. Él es el que te dio tu vida. Él es el que te dio tus hijos. Esfuércense. Hoy es el día. Hoy es el día. Esfuérzate y sea valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Que Dios te bendiga. Es hora de tomar la decisión. No espere. Porque el tiempo se está cortando. Y nunca sabes si en esta transmisión Dios te mandó a decir que es la última oportunidad. Y si Dios lo dijo, Él lo cumple. Pero si Dios te habla de una oportunidad, te habla de una vida eterna. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu matrimonio. Te bendigo, varón. Te amo en el amor de Cristo y no te juzgo. No te juzgo, varón, porque un día yo estuve así. Porque un día yo batallé. Pero el que lo hizo conmigo lo va a hacer contigo. Si tú dispones tu corazón. Cristo te ama, que Dios te bendiga y adelante. Esto fue un testimonio de impacto. Que tal vez para muchos no sea mucho impacto, pero para mí es lo más importante que Dios ha hecho en mi vida. Me rescató y me sacó de lo más vil y de lo menospreciado para avergonzar al sabio. Y cierro con esto. Este hombre que la iglesia que ella oraba para que no se casara su esposa, porque después dice, se me olvidó decir eso. Hoy, para la gloria de Dios, y le agradezco mucho, pastora, muchas veces ha estado predicando la palabra en iglesia de ellos. En aquel hombre que no creían, en aquel hombre que decían que Dios no iba a hacer nada. Muchas veces me ha tocado estar predicando enfrente de ellos y los amo en el amor de Cristo. Los amo con todo mi corazón. No los juzgo, no les critico. Les tocó ser parte de mi proceso. Les tocó ser parte porque alguien tenía que ser partícipe. Que Dios los bendiga, hermanos. Y adelante, adelante. El tiempo es hoy. Hoy Dios, eso le venía a hablar. Hay solución, hay esperanza en la obediencia. Que Dios me los bendiga, Cristo los ama. Y yo sé que algún día en esa recámara voy a escuchar un testimonio y voy a decir, valió la pena. Pero toda la gloria y toda la honra es para Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.